del partido de César Acuña. Nosotros hemos invitado a una de las personalidades de Fuerza Popular, es decir, el Partido Fujimorista, con más experiencia parlamentaria, como es Marta Chávez, abogada, excongresista y expresidenta del Congreso. Marta Chávez, ¿qué tal, buenas noches. Fernando? Gracias, buenas noches. Estar con nosotros. Gracias más bien por la invitación. ¿Cuántas veces ha tenido que participar usted en una discusión para aprobar un presupuesto general de la República? Bueno, muchas veces, todos los años que he estado en el Congreso. ¿Que son cuántos? Casi 20 años, sí, como congresista. Porque después he sido en los intermedios asesora, como ahora soy asesora. Creo que asesora de la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Pero el tema presupuestal, nunca he sido miembro de la Comisión de Presupuesto, por ejemplo. ¿Lo suyo no son así? Nunca he tenido una iniciativa, primero porque además de gasto no se puede, porque la Constitución señala. Sí, ahora hay, exacto. Sus sucesores se han permitido pachamanquearse. Bueno, es cierto. Y nunca he entrado en eso, siempre me ha parecido un terreno que no era el mío. Sí. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué le parece de lo que he escuchado a los congresistas actuales de Fuerza Popular, que son bastantes, ¿no? Es la bancada más... Son 20 ahora. Más grande 20. Un poco menos de lo que fue de 24 inicialmente, pero sí. le habrán dicho, le habrán consultado, habrán conversado. ¿Qué carencias le parece a usted, por lo que ha podido percibir? No le estoy preguntando con mucho detalle, pero ¿qué carencias y qué puntos le parece a usted que ha sido necesario añadir? ¿En el presupuesto está refiriéndose? No he tenido oportunidad porque yo no asesoro ni tengo contacto con la bancada. Yo tengo tareas muy específicas en la primera vicepresidencia, como son la derivación de proyectos a las comisiones, que me parece la tarea más importante, más interesante para mí, y la que necesita mayor coherencia, consistencia y seriedad. Y además con criterios técnicos. Es decir, la función que le corresponde a la primera vicepresidencia. Así es. Ejerce como presidente, pese a que es primer vicepresidente. Pero retiene la comisión, la primera vicepresidencia, ¿no? Él es solo encargado de la presidencia. Y lo suyo es entonces ver a qué comisiones corresponde discutir cada uno de los temas. Lo cual significa, Fernando, leer no solamente la parte propositiva del proyecto, sino hasta la exposición de motivos y determinar cuál es el impacto más inmediato y principal de un proyecto y según eso enviarlos a la comisión o a las comisiones máximo 2 que correspondan, ¿no? Pero leer, tenía entendido, no es algo que le desagrade particularmente. No, me encanta. Que usted prefiere hablar, me parece, ¿no? Prefiero hablar, pero siempre habiendo leído todo. Yo leo todo y sobre todo cuando firmo o cuando propongo, como en este caso, le cuido las espaldas al vicepresidente, porque yo entiendo siempre ese mi trabajo con mi superior jerárquico. La lealtad yo la veo así, cuidarle las espaldas. Lo que él firma sea lo que corresponde firmar y tiene coherencia. También reviso las autógrafas que el vicepresidente y ahora como presidente él firma, las autógrafas de ley que van a la presidencia de la República para su promulgación o para su observación, ¿no? Igual la transcripción de mociones, la transcripción de la insistencia de los pedidos de información que tienen cierto apercibimiento. Entonces hay que calificar bien si el pedido es realmente uno de información o de una gestión, ¿no? Esta actividad específica suya ahí, por la cual es remunerada, ¿le deja tiempo para que vea otros documentos como los judiciales que han habido importantes? Sí, por supuesto, estoy interesadísima en todo lo que sucede, ¿no? Y me encantan, por ejemplo, leer las sentencias, sobre todo del Tribunal Constitucional, porque creo que son muy enjundiosas, me atrae más. También, obviamente, cuando tengo la posibilidad de tener los textos de las sentencias, ¿no? Porque ahora lo que hay, Fernando, es que se anuncia la sentencia, pero no se le notifica todavía el íntegro de la sentencia a la persona y pasa un día o dos en que recién reciben... Bueno, pero sabemos, porque los hemos escuchado, cómo han argumentado los jueces. Dos han votado en un sentido y uno en otro. Lo cual exacto, es ha habido discordia en algunas cosas. Hay quienes he escuchado comentar que consideran que el que ha votado minoría ha hecho una mejor argumentación. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Es un tema penal, pero me imagino que habrá tomado posición. ¿Está preguntándome, Fernando, por lo de Castillo? Sí, porque en el caso de Vizcarra creo que son los temas netamente penales y que se refieren a pruebas más que testimonios, sino a pruebas
aludas a una serie de elementos que son, creo que, bastante sustanciosos, que avisoran que en la segunda instancia no creo que haya una disminución de pena, como han dicho los especialistas en penal, que no lo soy. En el caso del señor Castillo, claro, no he tenido ocasión de leer sí, he escuchado, y de lo que se ha condenado es prácticamente por una tentativa, ¿no? Conspiración para. Dos han votado sí, que ese es el claro, delito, que sí. son los tres, que ¿no? es más benigno, ¿eh? Exacto. Para mí sí existió un golpe de Estado. Sí existió una sedición. ¿Qué es lo que define el golpe de Estado? En primer lugar, la decisión. La decisión y la participación no solamente del presidente de la República, que ya sabemos, Fernando, que de acuerdo a la Constitución, artículo 120, si mal no la recuerdo, los actos en solitario del presidente de la República son nulos. Tienen que estar visados, acompañados, refrendados por un ministro. Y en este caso, el golpe que perpetró el señor Castillo ha estado refrendado por la presidenta del Consejo de Ministros, nada menos. Entonces, ha habido una concreción de golpe de Estado. Ahora, que ese golpe de Estado no haya continuado su curso o haya sido neutralizado muy prontamente por el no apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, es otro tema. De acuerdo. Pero que ahora, eso consolidó, el problema, sí. como usted lo sabe, Ajá. es que el concepto de golpe de Estado no Sí. existe en nuestra Constitución. Sedición, ¿Por qué? sedición. Pero se ha hablado sobre Sí. rebelión. ¿Eh? Sedición, perdón, rebelión. El tema de los Sí. juicios de rebelión. Ahora, la pregunta es ¿por qué no existe el Claro. concepto? Algunos dicen sí. porque, como Fujimori había cometido un golpe de Estado No. el 5 de abril del año 92, No. la mayoría fujimorista no quería que aparezca ese concepto ahí. Fernando, ese es un tema debatible muy interesante. A ver, Por ejemplo, en Chile, Sí. Existe, y por eso cuando extraditan al presidente Fujimori de Chile, no autorizaron su procesamiento penal por el 5 de abril. Pero usted sabe por qué. ¿Por qué? Porque en Chile el golpe Sí. que se consolida se legitima. En cambio, el golpe que fracasa, se neutraliza prontamente, como sucedió con el caso del señor Castillo, sí es penalizado. Bueno, No, lo que yo he escuchado sí. decir al Ajá. doctor Echeverry, Ya. que fue el abogado que el Perú contrató para la extradición de Alberto Ya. Fujimori, no es el argumento que usted dice. Ajá. Lo que él dice es que en Chile no se juzgó a Pinochet. Mal haríamos nosotros chilenos No. de juzgar a un jefe de Estado extranjero por No, algo no. semejante No, a no, Pinochet, no. si al nuestro no lo hemos juzgado. No, es que en Chile no es más que no es por lo que sea Pinochet, sino por ese concepto, ¿no? De que y que existe en otros países. Lo hemos estudiado. ¿Cómo va a ser posible legitimar un golpe de Estado si tiene éxito? No, es que así sucede por el principio de pragmatismo, de realismo. Por ejemplo, cuando han querido argumentar ante el Tribunal Constitucional que la Constitución de 1993 es nula por ese antecedente del 5 de abril, olvidándose los mismos argumentadores, diríamos, de que la Constitución del 79 y las constituciones, la gran mayoría de constituciones de nuestra historia constitucional proceden de un golpe de Estado, ¿no? Lo cual no les quita legitimidad. La legitimidad la adquieren con el curso del tiempo. La del 79 manifiestamente, porque Totalmente. los militares recurrieron a eso para no entregar Es el más, poder. no había... Y no- la del 33 tampoco. Es más, Y la del 20 Fernando, en el caso del 79, por ir a una realidad la más cercana en tiempo, todos los medios de prensa estaban tomados por el gobierno militar, ¿no? Cosa que no hubo. Además, nadie eligió a los militares para que se hagan cargo del Poder Ejecutivo. En el caso del 92, había un presidente elegido por el pueblo en votación popular. Todos los medios de prensa estaban en manos de sus propietarios, de sus proponentes, y entonces las campañas... Hubo serios problemas No, con siempre- el propietario de un siempre canal va- de televisión siempre que fue va- despojado de su Bueno, nacionalidad. siempre va a haber- Usted recordará. Siempre va a haber eso. No hay que olvidar también que el señor Álvaro Vargas Llosa muy pronto se apartó del caso de apoyar al señor Toledo, denunciando que quería apropiarse del Canal 5, del Canal 2, y logró apropiarse, porque creo que ahí hay una cierta... no puedo afirmarlo, pero intuyo que hay una cierta representación de estas representaciones fraudulentas en los que son propietarios del Canal 4, ¿no? Que sin invertir un solo sol, la República
¿no? Y el comercio resultaron dueños de Canal 4, ¿no? Entonces ahí yo creo que siempre hay problemas con el tema de la prensa, indudablemente, ¿no? Pero volviendo al otro tema, el tema de los golpes de Estado es un tema muy interesante si uno analiza en los conceptos que existen en los distintos países del mundo. ¿Usted sería capaz de aprobar un golpe de Estado si el jefe de Estado legal considera que es una situación de Lo he aprobado bueno, y lo volvería a aprobar en el caso del 5 de abril, porque me parece que era una situación límite que nos ahorró además una guerra civil, nos ahorró... lo ha aprobado, eso lo sabemos, pero sí, me pregunto si lo volvería a hacer. Pero creo que eso es irrepetible. La situación que vivía el Perú el 5 de abril del año 92 es irrepetible. Y si queremos traerlo para el 7 de diciembre del año 2022, no tiene nada, ningún sustento. En el año 92 el Perú estaba en una quiebra total a pesar de todos los esfuerzos del gobierno de casi más de un año, ¿no? Estábamos con Sendero Luminoso del MRTA a las puertas, ¿no? ¿Qué de lo que decidió legislativamente Fujimori, aprovechando que no había Congreso, no hubiera podido hacer con un Congreso que aprobaba la mayor parte de las leyes? Todas las reformas estructurales de los sectores económicos, transportes, economía, trabajo, industria, comercio. Eso hubiera demorado muchísimo. No hay que olvidar, Fernando, que es cierto que se dice, el Congreso del año 1991, 90, 91, aprobó le delegó facultades al presidente, cierto, pero todos los decretos legislativos que se emitieron con esa facultad eran destruidos en un tribunal de garantías constitucionales donde había representantes de la izquierda, del APRA y etcétera. Y destruían, por ejemplo, les cito un caso. Como es natural que haya no, pero es que una cosa es que te digan, Fernando, esa ley es inconstitucional, pero lo que no te pueden decir es lo que dijeron, por ejemplo, con el tema de la CTS, el decreto legislativo 650, se llegó a decir que los empleadores estaban obligados a adelantar el pago de la CTS, que de acuerdo al 650 tenía efecto cancelatorio para que no haya lo que había hasta ese momento, que se acumulaba al último sueldo y que incluso se perdían si se incurría en falta grave o se perdían si es que había quiebras, inclusive fraudulentas. Con el gobierno del presidente Fujimori se quiso sincerar el tema, cada semestre tú vas a adelantar la mitad del sueldo que anualmente le corresponde al trabajador con CTS, pero eso tiene efecto cancelatorio, porque si tuviera efecto acumulativo, la razón era porque el empleador se quedaba con ese dinero y trabajaba con ese dinero y era justo que lo actualizara con la última remuneración. Entonces el Tribunal de Garantías Constitucionales, solamente para terminar, ¿qué dijo? Que sí cabía la obligación de hacer esos depósitos semestrales, pero sin efecto cancelatorio. ¿Usted aprobó en su momento que sean destituidos 3 jueces constitucionales? Yo no aprobé porque yo tenía una de mis... justo vengo hoy, Fernando, de un almuerzo por los 50 años de egresados de la Universidad de la Promoción del año 75 de Derecho. Y la madrina de promoción era la doctora Delia Reboredo. ¿Estaba presente? Ella no ha estado, creo que no la han invitado, pero no ha estado. El otro padrino era Alfredo Stoja, que falleció muy tempranamente. Sí. Y entonces, por respeto a pesar de que tenía discrepancias políticas con la doctora Delia Reboredo, por respeto a ella, yo me abstuve de esa votación y lo declaré. ¿Consideró que fue ilegal que se destituyera jueces constitucionales? No, yo creo que sí yo creo que sí, no es ilegal, es constitucional, porque el Congreso puede acusar de falta grave, de acuerdo al artículo 99 y 100 de la Constitución, puede acusar a los altos funcionarios, entre ellos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces no es inconstitucional. Ahora, ciertamente es un tema muy difícil, pero de lo que yo vi, Fernando, era que todo el problema comenzó en el propio Tribunal Constitucional, porque se acusaron entre los magistrados, entre ellos, y se quejaron ante el Congreso de que uno le había robado su borrador de sentencia a otro y así. Pero eso así no nació, así nació la intervención del Congreso en el tema de los magistrados, por un caos que generaron ellos mismos. Reitero, yo me abstuve
No porque no tuviera una opinión al respecto, sino por el respeto a que una de las personas era la... De acuerdo. Hablemos entonces sobre su labor de ahora, 30 años después, como asesora de la bancada más grande. No de bancada, no, soy asesora de la primera vicepresidencia. Asesora de la primera vicepresidencia. No soy de la bancada. Sí. Yo pensé que usted se reunía con sus compañeros de partido que están en la bancada. Mis compañeros de partido sí. Que están en la bancada, digo. A los que están en la bancada, pero por temas, porque yo soy la representante legal de Fuerza Popular. He sido hasta hace unos 2 meses personera legal nacional. Entonces tengo algún contacto, pero no para efectos del trabajo parlamentario, sino para el efectos del trabajo partidario. ¿Usted cree que este Congreso ha aprobado leyes que se suele llamar pro crimen y que son leyes con errores que, como ha dicho el señor primer ministro, hay que revisar una por una para ver qué papel están jugando? Yo no sé que tienen que ver sobre allanamiento, que tienen que ver sobre organización criminal, sobre extinción de dominio, etcétera. Buena pregunta, interesante, porque yo no soy especialista en penal, pero sí aprecio la calidad de personas especialistas en derecho penal como el doctor Nakazaki, como el doctor Blume, como la propia presidenta del Tribunal Constitucional. Blume no es tan que no es tan especialista en derecho penal, pero sí en derecho constitucional, igual que la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Pacheco, ¿no? Y varios otros especialistas que han señalado que no es cierto esto de la ley pro crimen. En todo caso, son leyes que controlan el crimen que estaban cometiendo por exceso la Fiscalía y el Poder Judicial. El crimen estaba siendo cometido extendiendo... No es hecho por los criminales pro crimen de abusos, pro abusos. ¿No? En contra. No, pero es que es un abuso que va contra los principios de administración de justicia, más aún cuando se trata de derecho punitivo, como es el derecho penal. Ahí hay que tener mucho cuidado, Fernando. Entonces, todos esos especialistas han demostrado que se han tratado de corregir excesos en esas pérdidas de dominio, en la extensión de los plazos. ¿Consideran que eso los ha limitado? No, al contrario, les ha dado demasiado, a ellos. Leyes porque las anteriores leyes les daban facultades ilimitadas para abusar del derecho de las personas, ¿no? Y entonces, lo que se ha tratado con esas leyes que han sido mal llamadas pro crimen, pero yo creo que son contra el crimen de abusos que se cometían por las fiscalías y por el Poder Judicial, ¿no? Que además se ha tratado de neutralizar eso, pero obviamente también hago caso de especialistas que dicen que ha habido algunas cosas que no se han tratado de la mejor manera, pero no para favorecer el crimen. ¿No le chocó que sobre prescripción que se modificara el primer beneficiario sea del presidente del Congreso de esa época, señor Alejandro Soto? Pero es que más allá del señor Soto, que no conozco su caso concreto, pero yo creo... Esa ley, que se llama ley Soto. Le ponen, pues, porque le ponen, las etiquetan, hay veces hay personas que etiquetan con el propósito de desprestigiar, ¿no? Y etiquetan las cosas y yo no sigo ese juego. A mí me parece que, como toda labor humana, esas correcciones que se ha pretendido hacer pueden ser objeto, como lo han dicho los especialistas, de mejoras, sí, pero me parece absolutamente injusto que se diga que son leyes pro crimen. Eso está en una campaña de querer desprestigiar al Congreso de la República, porque además cuando se han dado esas normas, Fernando... No se necesita hacer mucho esfuerzo para desprestigiarlo. No, porque hay una campaña, pues, que se busca... Yo solamente digo algo, Fernando. Y justo venía conversando con el señor taxista que me trajo, que además voy a aprovechar para un reclamo del señor. El señor ha trabajado 40 años como trailero, como conductor de esos trailers que traen todos los productos, llevan a todo el Perú los productos para el diario vivir de las personas. Y sin embargo no tienen una protección. Por ejemplo, ellos pueden trabajar 14, 12 horas, conducir sin nada. En el caso de transporte de pasajeros sí hay. Tienen que ir por cada 1000 kilómetros, tiene que haber 3 equipos y qué sé yo. Ellos no. Entonces, por ejemplo... ahora está manejando taxi en vez de trailer. Claro, ya se jubiló como trailero. Bueno, nuestro saludo a él y a los taxistas de nuestro país. Yo converso mucho con los traileros, ¿no? Porque son no protegidos. Sí, sin duda. ¿No? Entonces, cierro este paréntesis y muchas veces conversaba yo con el señor
y le decía, claro, al Congreso de la República se le conoce por los debates, muchas veces intensos, muchas veces fuera de lugar, como el que ha tenido este bochornoso papel que ha cumplido recientemente el doctor Torres Caro, y hay que decirlo, vergonzoso, ¿no? Que con palabras grotescas, equivocándose además, decir que la Constitución de 1867 se dio durante el tiempo de Odría, ¿no? Entonces, agraviando al Congreso. Entonces, todas las sesiones del Congreso son públicas, en directo o si no en grabado. Pero usted no llega por un comportamiento que se consideró indecoroso en el Congreso. Esa vez que la juramentación de Ollanta indebidamente indecoroso, porque advertí que el señor Humala no estaba juramentando en respeto de la Constitución vigente, sino por la del 79. Y entonces yo advertí que esa juramentación no era válida. ¿Te pidió la palabra? No, porque no me la concedían, entonces, obviamente. No me la concedían. Entonces yo tuve que hacer un acto diríamos, de valor para enrostrarle y decirle, esta es la Constitución que rige, la de 1993, y la juramentación por una Constitución no vigente es nula. Eso se lo dije. Y obviamente, ni siquiera me percibieron, Fernando, usted habrá visto. Ni siquiera me dijeron, señora Chávez, guarda la compostura, nada. Simplemente me dejaron estar. Y después me sancionaron con 120 días, ¿eh? 120 días. Pero entonces yo vuelvo a esto para cerrar este tema. Entonces se ve al Congreso debatiendo, ¿no? Pero nunca se ve a los ministros cómo llegan a los acuerdos para las leyes, para los proyectos. Nunca se ve a los jueces ni a los fiscales, sobre todo a los jueces de cualquier instancia, cómo llegan, qué debaten para llegar a esas sentencias, 2 contra 1, 3 iguales, nunca se ve eso. Entonces el Congreso está en la mira. Y entonces, claro, le exigen al Congreso, pues le cargan, le hacen un cargamontón al Congreso. Les preguntan, ¿cuánto ganan los congresistas? Cualquier asesor del Poder Ejecutivo, asesor, estoy hablando, gana más que un congresista. Ahora, es obvio, es un hecho que este Congreso tiene un presupuesto que es 3 o 4 veces superior a aquel en el que usted ejercía. Bueno, tiene muchas más tareas, por ejemplo, comisiones tan importantes como la Lavallato, por ejemplo, que nunca he visto en mi vida. Ya tengo 50 años de egresada de la Universidad Católica, ya imaginará, Fernando, cuántos tengo en total. Pero prefiero no imaginar. Pero porque lo sé, somos compañeros de promoción. Sí, nunca ha habido. Por ejemplo, nunca vi yo, y siempre lo he dicho, y quizás he sido yo, aunque ahora salen muchos de sí, que yo denuncié. Yo fui la primera que en el Congreso del año 2020-2021 pedí una investigación, que se haga una comisión investigadora sobre el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht. ¿Ya? Nunca en mi vida vi que fiscales de primera instancia y un fiscal de segunda instancia controlaran todo y comprometieran a todo un país por cientos de millones de soles y nadie supiera, como hasta ahora nadie ha visto, ese acuerdo. ¿Se ha publicado? No, claro, pero se lo han dado al señor, a uno por una obra, por una acción de habeas data, ¿no? Sí. Yo pude conseguir la radiografía de eso en la biblioteca virtual Script. Pude conseguir la sentencia con que una juez de primera instancia homologa ese acuerdo y hace una radiografía. Es como que hubiera visto la radiografía, pero nunca vi eso. Entonces, en eso se gasta, pues, porque hay cosas gravísimas que surgen, ¿no? Está usted defendiendo al Congreso. Lo tengo es que defender, una funcionaria del Congreso, así que no nos sorprende. Pero han sucedido cosas horrorosas en este Congreso que no había visto usted cuando era congresista. Sí. Hay un congresista que está preso como violador. Condenado. Está condenado como violador. Sí. Han habido escupitajos, patadas por la espalda. Ha habido una cantidad de cosas y enormes. Ha habido congresista mujer que ha metido a hombres a baño de mujeres, ¿no? Entonces, y todo eso. Ha habido una congresista mujer también que ha contratado a un señor que decía que era transexual y resulta que era un gran violador de niños, que ha sido condenado a 25 años. Pero eso me sirve para decirle otra cosa, Fernando, que el señor Vizcarra,
el corrupto señor Vizcarra, sentenciado por corrupto señor Vizcarra y por hechos previos a la condición de presidente. Cuando era gobernador regional. Sí, Sí. creó la falsa imagen de que la reelección de congresistas era un problema, cuando no es un problema. Primero, la tasa de reelección es bajísima. Siempre ha sido bajo, pero esta vez no, Segundo, Fernando, siempre es necesario que haya congresistas con conocimiento y experiencia. Y todos los escándalos que han habido nunca han involucrado a un congresista reelecto. Todos los escándalos que han habido, si usted se pone a pensar. Voy a chequear. Sí, voy a sido de nuevos congresistas. A la inteligencia artificial. El tiempo Sí. corre y yo quiero preguntarle dos cosas todavía. Una, política, puramente política. Usted ha estado acostumbrada a impulsar a su fuerza política ubicada en la derecha y con una personalidad, no sé si decir autoritaria, porque no quiero irritarla, pero en fin. No, va por ahí. Y ahora, no soy firme, sí. No, yo no digo usted, Soy firme. sino la fuerza ya, política que usted ya, respalda. ya. Pero tienen competencia ahora en ese campo. ¿Quién? Rafael López Aliaga, ¿no? Bueno, a mí, en primer lugar, Fernando, no me gustan esas etiquetas de izquierda o derecha. Yo prefiero definirme, siempre lo he dicho al interior de mi partido y fuera, por mis conceptos. ¿Qué soy yo? Más que me pongan una etiqueta de izquierda, de derecha, porque hay derecha mercantilista, hay izquierda está usando etiquetas usted entonces, mismo. No, por eso, ya. no me gusta eso. Yo me defino, primero, defínanme por mi contenido. Bueno, yo soy una persona con principios católicos conservadores, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se dicen con principios católicos, pero llevan en sus listas, y en buena hora me parece, porque yo sí estoy de acuerdo, y llevan en sus listas a personas que no son católicas, por ejemplo, ¿no? Que serán de muy marianos, pero llevan en sus listas a personas que no son... ¿Habla de ateos o habla de evangélicos? ¿O habla de budistas o de judíos? De lo que sea, pero que no reconocen el rol, como conocemos los católicos, de madre a la madre de Dios, además, ustedes llevan a también, la Virgen María, ¿no? Llevan también a pastores protestantes. No, está bien, pero no nos definimos que como... apoyaron pero mucho no el vicepresidente Alberto Fujimori. Pero no nos definimos, pero no no andamos definiéndonos por nuestro concepto de católicos, ni nuestros conceptos de... Esos son cosas personales. O sea, cuando queremos etiquetar a un partido como católico y como esto... Yo lo que quiero es que me conteste algo que está buscando la manera de no contestar. No. ¿Cómo se halla políticamente ahora? Sí. En un momento en que en el espectro político que ustedes ocupaban, tienen un rival. Siempre hemos tenido rivales en nuestro espectro político, porque porque nosotros hemos competido en todos los procesos electorales con personas que estaban de acuerdo con por ejemplo, con la economía social de mercado, estaban de acuerdo con el respeto a la Constitución de 1993, y eso no nos ha convertido ni nos ha creado ningún problema. Debatamos por cómo vemos en concreto las soluciones para el país. Debatamos sobre nuestro plan de gobierno. ¿Qué los diferencia del plan de gobierno o del pensamiento del señor Rafael López Aliaga? Muchísimas cosas, muchas cosas. En primer lugar, nos diferencia el hecho que tenemos una presidenta mujer. Hay solamente, de los más de 30 candidatos a la presidencia, son hombres, ¿ya? Y solamente hay 3 mujeres. Y nuestra lideresa, Keiko Fujimori, es fundadora de su partido. Es la mujer que, de mi concepto, se lo he dicho ya más de una vez, Fernando, ha avanzado políticamente más que ninguna mujer en los 2 siglos que tenemos, ¿no? Es una mujer que conoce el Perú, es una mujer que le ha vencido a la persecución, a la mala persecución, a la utilización de la Administración de Justicia para perseguir y para anular operadores políticos. A una pregunta sí, le estoy contestando. Entonces, no se dilate tanto por eso nos diferencia muchas cosas, y nos diferencia el hecho que somos los legítimos, y eso se los digo a los fujimoristas jóvenes, somos los legítimos herederos, aunque no nos quedamos en esa época, de un gobierno exitosísimo como fue el gobierno del presidente Fujimori. Nadie más, ninguna persona de ningún espectro político puede reclamar esa herencia. Los fujimoristas de Fuerza Popular sí podemos reclamar esa herencia. Entonces, con su pasivo y su activo, ¿no? Pero además, sobre todo con el golpe de Estado, con la corrupción, con Montesinos sometiendo a la Fuerza Armada. Pero además con la certeza de que nosotros somos los que vamos a hacer y pedimos al pueblo que nos apoye para nosotros hacer el gobierno. No es que nos quedamos anclados en el pasado, honrándonos de un gobierno exitosísimo.
y de que el presidente Fujimori sea considerado el mejor presidente en la historia del Perú, sino que vamos a hacer nuestro trabajo y pedimos el voto del pueblo el año 2026 en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para hacer nuestro trabajo. Muy bien, veremos entonces cómo se formula ese plan de gobierno y qué rol va a jugar usted, porque es candidata al Senado, ¿no? Y puedo hacer candidata al Senado, ¿no? Sí, soy precandidata, pero lo más probable es que sea elegida por los delegados con el número 2 al Senado Nacional. Voy a recorrer el Perú. ¿Y quién sería el número 1? En la lista de precandidatos está Miki Torres, que es un joven valor del fujimorismo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su presencia acá y Fernando, por haber contestado todas las preguntas que comenzaron con el Parlamento, terminaron con la política, como es inevitable en los días que corren. Muchas gracias. Felicitaciones Fernando, por sus 50 años de egresada de la Universidad Católica, lo cual no la hace sentirse caviar, ¿no? No, para nada, porque esa época mi universidad dice, me enseñaba a pensar jurídicamente y es lo que siempre valoro. Bueno, yo tuve unos maestros magníficos. Sí. ¿Y por qué crees que eso ya no es, señora? Yo creo que ahora no existe. Hay muchísimos alumnos que están muy contentos. Sí, yo creo que están como lo que yo recibí. Bueno, difícil. Cuidado con la edad, que nos hace ver las cosas del pasado mejores que las de ahora. No cometa el error que ya Jorge Manrique, el siglo XV, lo dijo. No solo por todo ser del tiempo pasado fuera mejor. No solo por eso. En este caso sí hay cosas concretas. Sí. Muchas gracias por su presencia, Fernando, y por el buen humor que encantada. Que ha manifestado, señora Marta Chávez. Piensa que tiene reputación. Es que soy abuela. Bueno. Debo una gran satisfacción. Una gran satisfacción. ¿Cuándo nació su criatura? El 30 de octubre. El 30 de octubre. Es una bendición. En el mes morado. Muchísimas gracias. Terminamos con referencia familiar y religiosa. Felicitaciones por su nieta. Ha sido Marta Chávez, expresidenta del Congreso, actual asesora del primer vicepresidente del Congreso de la República, el señor Rospigliosi, y como nos ha dicho, candidata con número 2 a senadora del Congreso del Perú.